Hola niños, ¿cómo están? Tanto tiempo que no los vemos. Han pasado muchos días, muchas semanas en que podemos ir a la escuela, compartir, ver a sus amigos, sus tías. Pero es tiempo de cuidarnos, de estar en la casa, pero no vamos a dejar de aprender porque no vamos al colegio. Así que vamos a empezar a hacer varios videos para que ustedes los vean en su casa, con su familia, con sus hermanos, y juntos podamos ir aprendiendo de una manera diferente. ¿Ya? El día de hoy les voy a compartir una historia especial que se llama El erizo Andrés, que está dentro de este libro, un libro que se llama Cuentos para ayudar a sus hijos, escrito por Roberta Verita. ¿Ya? Así que vamos a poner atención, vamos a escuchar, vamos a mirar acá también la pantalla que vamos a ir viendo esta historia del erizo Andrés. Y dice así: el erizo es un animal presente en toda Europa y también en Italia. Su hábitat es el bosque. El erizo no puede descargar sus púas contra sus enemigos como se piensa, pero puede hacerse una bola y así pinchar a quien lo quiera tocar. Esta historia se trata de un pequeño erizo que vivía en una madriguera con su madre, su padre, sus hermanitos y hermanitas. Andrés era un erizo muy alegre e imaginativo. De hecho, casi siempre era él el que inventaba nuevos juegos para jugar con sus hermanos y hermanas. Un día, su madre y su padre le dieron una gran sorpresa. Compraron un hermoso espejo con un marco de oro a un viejo oso comerciante. Este oso, a cambio del espejo, quiso las bayas, las frutas que juntan los erizos, como la frambuesa, los arándanos, las moras. Y así, por la tarde, la familia se reunió en torno al espejo que reflejó la imagen de cada uno de ellos. El espejo había dado la idea a Andrés de inventar muchos juegos nuevos con los que podían jugar y divertirse. El juego más divertido que había creado era el juego de los animales. Este consistía en que cada uno debía imitar a un animal diferente frente al espejo y luego debía hacerlo frente a su familia que iba a adivinar qué animal era. Sin embargo, una tarde a una de las hermanas de Andrés se le ocurrió una idea diferente. Quiso imitar a una urraca. A la urraca se le llama así porque se siente atraída por todos los objetos brillantes como el oro o la plata. Una vez que se ha apoderado de un objeto, la urraca lo roba o lo esconde en su nido. Así que la hermanita de Andrés fingió ser este animal y dijo: soy una urraca y vengo a robar este magnífico espejo con marco de oro. Ja, 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 ja. Todos rieron, les pareció sumamente gracioso. Sin embargo, por la noche, Andrés soñó que muchas urracas entraban en su madriguera y robaban el espejo que tanto amor y apego le tenía. Se despertó aterrorizado y dijo: ¡Socorro, socorro! ¡Las urracas están robando el espejo! Y los padres, en cuanto escucharon los gritos de Andrés, fueron corriendo a su habitación. Una vez allí, se dieron cuenta de que solo se trataba de una pesadilla y trataron de calmarlo. Sin embargo, desde aquella noche, Andrés ya no pudo estar tranquilo. Por la noche siempre lloraba en su cama pidiendo ayuda a su madre y a su padre. Se imaginaba que las urracas u otros animales entrarían en la madriguera y robarían su amado espejo. Sus padres no podían dormir porque tenían que estar consolando todas las noches a Andrés. Eso hacía de que al día siguiente el papá y la mamá erizo estaban cansados y nerviosos y les costaba mucho conseguir comida para la familia. Andrés, en cuanto anochecía, se inquietaba mucho porque no podía dejar de pensar en los ladrones y se avergonzaba también de su comportamiento. Soy un erizo que no vale para nada, decía. Estos llantos, estas ganas de llorar por el miedo de que se lleve mi espejo, no sirvo para nada, decía. Y de repente
pensaba en los animales y enseguida pensaba en cuánto se avergonzaba de pensar en ellos. La situación empeoraba día tras día. No, no, las urracas robarán el espejo. Será terrible, será nefasto, pensaba. Y más encima, tengo este miedo que no me sirve para nada. Y así pasaban todas las noches, hasta que una noche, mientras lloraba y llamaba a sus padres, una luciérnaga, que es un insecto nocturno, se posó en el marco de la ventana de Andrés. Esta luciérnaga que volaba cerca de la ventana era una luciérnaga macho. En cuanto sintió el lloro del erizo, pequeña como era, consiguió entrar por una fisura de la ventana e iluminó el moro atemorizado de Andrés. No tengas miedo, soy una luciérnaga. Te he oído llorar y he entrado. Dime, ¿por qué estás tan desesperado? ¿Por qué lloras tanto?, preguntó el pequeño insecto. Lloro porque tengo miedo de que las urracas u otros animales roben nuestro espejo. Mis padres lo han comprado con tanto esfuerzo. Nos gusta y nos divertimos mucho con él. Y también lloro porque me da vergüenza sentir este miedo, dijo Andrés. Te entiendo, pequeño erizo, dijo la luciérnaga. Pero primero intenta razonar. Piensa un poco. No tienes que avergonzarte tanto de tus miedos. Todos tenemos miedo. Y dijo, ¿qué pasaría si no le tuvieras un poco de miedo al fuego? Me quemaría, dijo Andrés. Es cierto. ¿Y qué pasaría si no le tuvieras algo de miedo a las alturas? Pues me caería y me haría daño, respondió Andrés. Así es. Y cuéntame, ¿qué pasaría si no le tuvieras algo de miedo a los automóviles? Podrían atropellarme y causaría mucho daño, dijo nuevamente el erizo. Entonces, ¿alguna vez tener miedo puede ser algo útil para afrontar las cosas con prudencia y evitar peligros? Otras veces, en cambio, el miedo puede ser exagerado. Se puede aprender a razonarlo, a pensar en él y superarlo, concluyó la luciérnaga. Además, recuerda que esta madriguera está bien protegida. Yo puedo entrar porque soy muy pequeñito y puedo pasar a través de las fisuras. Sin embargo, las urracas u otros animales, para pasar a través de las fisuras, deben primero romperlas, y en este caso harían mucho ruido. Todos los animales del bosque se despertarían y acudirían en su ayuda. Es inútil pasar la noche llorando. Es más, yo creo que casi nadie sabe que tienes este espejo. Ni siquiera las urracas. Así que, ni que tuviera las joyas de la corona en tu madriguera para que estés con tanto miedo. ¿Y si alguien se enterase igual y quisiera robar el espejo? Preguntó todavía un poco preocupado el pequeño erizo. Bueno, es difícil que eso suceda, pero aunque alguien lo quisiera robar, se encontraría con que no puede entrar así como así. Haría ruido, te despertará y despertará muchos animales y no podría escapar. En fin, pequeño Andrés, ni un espejo, ni un juego, ni cualquier objeto es tan importante. Piensa que si tuvieras que vivir sin espejo, tú tienes tanta imaginación que podrías inventar otros juegos. Piensa en todos esos juegos que jugabas antes de tener el espejo. Es cierto, dijo Andrés. Andrés había entendido al fin. Dejó que sus padres durmieran en paz y él también durmió tranquilo. La casa es segura. Creo que no robarán el espejo. Todos tenemos algún miedo que alguna vez nos puede ser útil, pero hay que aprender a razonarlo, hay que pensar en él y superarlo, se decía a sí mismo. Aún así, seguía prefiriendo el día a la noche, pero aprendió que la noche también es muy linda.
la cama calentita, las estrellas, la tranquilidad, entre otras cosas. Ya no se avergonzaba de haber tenido miedo. Sin embargo, a veces igual pensaba en ese miedo sin querer. Todos los seres tienen algún tipo de miedo, pero pueden aprender a razonarlo, a pensar en él y superarlo. Asimismo, había aprendido que era casi imposible que vinieran las urracas. Por lo tanto, era inútil seguir despierto y esperarlos. Y en caso de que hubieran venido, al hacer tanto ruido, habrían despertado a todo el mundo. Él los habría oído, al igual que sus padres y los animales del bosque. Por fin, había aprendido a poder vivir, a estar bien y continuar jugando con su espejo. Aquella noche, Andrés soñó con un nuevo juego, en el que ya no necesitaba el espejo. Soñó que estaba con sus hermanitos y hermanitas recogiendo bayas y ramas con los que iban a construir barcos y así poder jugar a los piratas en el lago que estaba cerca de la casa. Y esto era igualmente divertido. Y así, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal les pareció la historia de el erizo Andrés? ¿Sí? Tal como el erizo, muchos sentimos miedo. Pero Andrés aprendió de que el miedo hay que pensarlo y superarlo. Darnos cuenta de que nos sirve, pero solo cuando nos es útil para cuidarnos. ¿Ya? Vamos a ver algunas preguntas para ver si entendimos la lectura de hoy. Atención, mira, vamos a ver acá en la pantalla. Primero, a ver, atención. ¿Dónde vivía Andrés? ¿En una casa? ¿En un río? ¿O en una madriguera? ¿Mm? En una madriguera, que es este lugar donde viven los erizos, pero también otros animales como los conejos o las comadrejas. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta. Atención. ¿Qué le pasaba a Andrés? ¿Estaba cansado? ¿Tenía miedo? ¿O estaba enojado? ¿Mm? Sí, tenía miedo de que le robasen su querido espejo con marco de oro. A ver, otra pregunta. Atención, miren. ¿De quién temía Andrés? ¿De los ladrones? ¿De las urracas? ¿O de los osos? ¿Mm? De las urracas, estas aves que les gusta tomar las cosas brillantes de oro o plata y que se le llevan a su nido. A ver, siguiente pregunta. ¿Quién fue el que le dio los consejos a Andrés para superar sus miedos? ¿Fue una luciérnaga? ¿Sus hermanos erizos? ¿O las urracas? ¿Mm? Una luciérnaga, y como nos dimos cuenta, era una luciérnaga macho, porque las hembras no tienen alas, solo los machos tienen alas y pueden volar. Sigamos, mira. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Andrés? Si ustedes tuvieran un juguete muy lindo, muy apreciado, y tuvieran el miedo de que alguien se los robara, ¿también llorarían por las noches? ¿Necesitarían a sus padres? O a lo mejor no tendrían miedo porque saben que van a estar seguros en sus casas. ¿Qué pasaría si ustedes sienten el miedo de que algo les va a pasar? ¿Está bien sentir miedo? La verdad es que sí. Pero ese miedo, como nos enseñó la luciérnaga y le enseñó al erizo Andrés, tenemos que pensar en él, tenemos que razonarlo y darnos cuenta de qué cosas de ese miedo nos van a servir para tener cuidado, para ser precavidos. En estos momentos, todas las personas en el mundo completo están con mucho miedo a causa de estos virus que se llaman coronavirus, que de seguro lo han visto y lo han escuchado. Pero
¿Qué hacemos con el miedo? Porque yo tengo miedo, mis hijos tienen miedo, probablemente ustedes y sus padres también tienen miedo. No nos queremos enfermar, no queremos que nos pase nada. ¿Está mal tener miedo? ¿Está mal que nos sintamos preocupados? La verdad es que no. No está mal sentirnos así. Lo que tenemos que hacer es que ese miedo nos lleve a cuidarnos, a hacer cosas que nos hagan prevenir de ser precavidos, tal como le enseñó la luciérnaga al erizo Andrés. Tenemos que pensar en ese miedo y actuar para hacer las cosas que corresponden. ¿Y ese miedo cómo lo podemos enfrentar? ¿Cómo podemos enfrentar este miedo al coronavirus? Haciendo algunas cosas. Mira, podemos derrotar al coronavirus enfrentando nuestros miedos y utilizándolos de buena forma. ¿Cómo? Quedándonos en la casa. Es muy importante que estemos en la casa, que aprovechemos de compartir con nuestros hermanos, con nuestros padres. Otra cosa muy importante es que nos lavemos las manos cada vez que compartamos con otra persona o que salgamos de la casa, con mucho jabón y por un tiempo prolongado. Y lo otro importante que podemos hacer para vencer este miedo al coronavirus es mantenernos distanciados con otras personas. No estar saludándose de besos ni de abrazos, sino un saludo con la mano, con el codo. Y esas cosas nos van a ayudar a enfrentar nuestro miedo tal como le enseñó la luciérnaga al erizo Andrés, y juntos vamos a tener toda la valentía para poder derrotar al coronavirus. ¿Sí? Y si seguimos estas recomendaciones de quedarnos en casa, lavarnos las manos y distanciarnos de las personas, vamos a ser unos crack, unos pro, y vamos a derrotar al miedo que nos está invadiendo en todo este momento. ¿Ya? Así que, ya saben, a cuidarse, a estar en la casa, y vamos a seguir aprendiendo de esta forma. Un abrazo grande, los extraño, pero ya pronto nos volveremos a ver y para eso tenemos que cuidarnos. ¿Ya? Saludos y hasta la vista.